Estuve trabajando en la temática del nombre del continente americano, tanto en América del Norte como en América Central, y de la misma surgieron varias publicaciones. Se trata de la procedencia del nombre América, que se ha establecido en el vocabulario y la cultura mundial para nuestro continente desde la llegada de los navegantes y conquistadores europeos al continente americano. Los libros a los que me refería son los siguientes. El primero fue Amerrique, Los huérfanos del paraíso. El segundo se tituló La mentira del milenio. Y el tercero, que fue una reedición corregida del libro anterior, se llamó Los misterios de América. En esta conversación trataré de relatar una historia poco conocida, diría ignorada, acerca del verdadero origen del vocablo que de alguna manera nos identifica a todos los ciudadanos de este continente. La hipótesis ortodoxa, que es la que se acepta en general, es de que se llama América porque hubo un cartógrafo florentino que se llamaba Americo Vespucci, que le dio mérito en algún momento para que alguien empezara a usar su nombre para el continente y finalmente quedó supuestamente, y ese es el nombre que usamos, el nombre en homenaje o como recuerdo de Americo Vespucci. El verdadero origen del nombre América fue investigado, descubierto, podemos decir, por un naturalista estadounidense que se llama Thomas Belt, que trabajó en la zona que divide el lago Nicaragua de las llanuras selváticas del Caribe. Esa zona intermedia entre las llanuras y la laguna es lo que se llama la Sierra de Amerrique. Amerrisque también se le conoce, Cordillera de Amerrique. En la actualidad también se usa el nombre de Cordillera Chontaleña. Esa cordillera estaba habitada por pueblos que se llamaban amerriques, supuestamente según referencias de un presidente de Nicaragua que hizo allá a fines del siglo XIX, que se llamaba Hernán Cárdenas. Ese pueblo desapareció a fines del siglo XIX o principios del siglo XX. Esta zona, que es montañosa y ha sido deforestada, actualmente se convirtió en una región ganadera, que tuve oportunidad de visitar más de una vez hace algunos años. Yo ya había estado estudiando el tema del oro y las minas de oro en Amerrique, y ahora había la oportunidad de entrar, llegar y enterarse algunas cosas más, hablando con historiadores locales, por ejemplo, de Huigalpa, que es la ciudad principal que hay en la cordillera, etc. Y después mucha información que conseguí de bibliografía, que luego voy a mencionar. No voy a poder hablar de todos los temas ahora, pero voy a hacer una primera parte para entrar en el tema. Todo parece indicar que el nombre Amerrique es de origen lenca. O Matagalpa, que también es un pueblo nativo de esa zona. La nomenclatura de esta región de Nicaragua y de los países vecinos, Honduras, Guatemala y Costa Rica, tiene muchas raíces en su nomenclatura que se parece a la palabra Amerrique. Por ejemplo, Ajuterique, Aguanqueterique, Cacahuetique, Cacahuatique, Lepaterique y Chaparrastique, en Nicaragua y Honduras. Nombres parecidos se encuentran en Costa Rica: Tuquerrique, Tuyutique, Turiric y también en otras áreas cercanas. Los datos principales realmente sobre esto que
sobre esta investigación, podemos decir, provienen de un geógrafo francés que se llamaba Jules Marcoux. Este autor que hizo elaboró una publicación allá por los 1880 aproximadamente, llegó a la conclusión de que, la misma conclusión de Belt, de que el nombre Amerrique es de origen indígena. La segunda conclusión es que Américo Vespucio no se llamaba Américo, sino Albérico. Es una investigación basada en las cartas que le escribió Vespucio a Lorenzo de Medici, que era un ilustre aristócrata florentino que estaba en el exilio. En esa época, una de las principales sucursales de la banca de los Medici estaba en Sevilla, la llamada Banca de Berardi, en la cual Vespucci figuraba como administrador. Allí Vespucci tenía la posibilidad de financiar viajes, y en particular participar en los viajes, y participó en 3 viajes. Y después escribió cartas explicando los viajes. Esas cartas, algunas fueron públicas y otras privadas. En esas cartas él explica lo que vio en ese mundo que él llamó Nuevo Mundo, y esas cartas fueron publicadas en Europa. Recién se había inventado la imprenta, muy recientemente, pero ya se empezaba a publicar, y los manuscritos provenían en general de Florencia, que era digamos, el centro intelectual de Europa renacentista. Bueno, los manuscritos iban en diferentes direcciones, pero es interesante que las primeras publicaciones que hay sobre las cartas de Vespucci firma Albérico Vespucci. Hay 11 cartas antes de 1507, en las cuales el nombre de Vespucci es Albérico. En algunas cartas traducidas a otros idiomas, en general el latín y el francés, etc., también aparece el nombre de Albérico Vespucci. Recién la primera carta en donde el nombre aparece Américo es una carta de Lorena, allá en el este de Francia, en una ciudad que se llama Saint-Dié, donde había una especie de monasterio que le llamaban gymnase, ¿no? Ahora se quiere, eso supuestamente es un liceo o algo así, pero en ese monasterio publicaron el primer mapa donde figuraba el nombre América, y en él expresaron que lo hacían en homenaje a Vespucio. Desde ahí en adelante se empezó a utilizar el nombre, pero demoró mucho, porque hasta 20, 30 años después, el nombre que aparecía era Albérico Vespucci, el nombre de él. Y la palabra Amerrique, nadie sabía muy bien de dónde venía, porque además se empezó a decir Amérique o América. El nombre estaba imponiéndose, pero la gente no sabía muy bien de dónde venía. Y la realidad es que, de acuerdo a las investigaciones de Gilles Marcoux, lo que había pasado es que allá por el 1497, después que Colón hiciera sus 2 primeros viajes, se apoderara de la isla de Haití, de Santo Domingo, y tuvieron unas actitudes muy dictatoriales en la isla, donde masacró indígenas en grandes cantidades, y que además no se sabía muy bien qué es lo que hacía. Él era, en cierto modo, era patrocinado por la reina Isabel, pero el rey Fernando, que era su esposo, pero que era de Aragón, de otro lugar, no sé si era un verdadero matrimonio o algo obviamente de conveniencia, organizó una expedición en 1497 para controlar qué estaba haciendo Colón allá en las colonias, en estas nuevas colonias. La nueva expedición fue dirigida por Vicente Yáñez Pinzón, y ahí participaron Pedro de Ledesma, Juan Díaz de Solís y el propio Albérico Vespucci. Ellos no fueron a Santo Domingo, porque ahí estaba la gente de Colón, entonces siguieron viaje y fueron hasta lo que hoy es la costa de Centroamérica. Y ahí encontraron que los indígenas tenían adornos, ornamentos de oro.
Eso le llamó mucho la atención, les preguntaron de dónde venía el oro y ellos señalaban a la montaña que hay cerca, que se llama, y le decían Amerrique, Amerrique. El oro venía de Amerrique. Eso es una cosa que quedó plasmada en esa primera expedición y los tripulantes también quedó con la idea esa. Y cuando volvieron a Sevilla, la palabra Amerrique quedó relacionada, o América, quedó relacionada con el oro que se encontraba en aquel lugar. A partir de ese momento, esa costa fue denominada la Costa de Amerrique, o mejor, la Costa Rica, nombre que todavía conserva en la república que lleva ese nombre. Una de las conversaciones que he tenido con Costa Rica, mis amigos ticos, que en general no saben muy bien por qué se llama Costa Rica su propio país, pero a mí me parece que está relacionado con esto, con esta primera impresión que se llevó la expedición de Yáñez Pinzón, ordenada por el rey Fernando de España. La palabra Amerrique entró en Sevilla y después se expandió y América era ese lugar. Y bueno, algún tiempo más tarde alguien trató de que ese nombre se identificara, se relacionara con alguna persona, que en este caso era Américo Vespucci o Alberico Vespucci. No hay que olvidarse que en esa época, cuando estaba Vespucci, era una familia de cierta importancia en Florencia, y el secretario de Estado en ese momento de Florencia era Maquiavelo. Maquiavelo, secretario de Estado, el gonfaloniero, o sea, el principal de la República era Soderini, Pablo Soderini, pero el secretario de Estado era Maquiavelo, y no sería extraño que haya habido una maniobra tratando de identificar ese nombre que ya estaba, que era un nombre que se había hecho popular desde el momento de la expedición de Yáñez Pinzón, identificarlo con una persona florentina, porque los florentinos ellos pensaban tenían todos los derechos por ser la cuna intelectual y artística del Renacimiento, y no sería extraño que se haya insistido en eso. A partir de ese momento incluso el propio Vespucci se empieza a firmar Américo. Es más, se firma con 2 R's, cosa en español, porque él llegó a ser el piloto mayor de España. Entonces ahí se empezó a firmar con 2 R's, porque, claro, en italiano uno tiene una tendencia, la R española en italiano no funciona de la misma manera. Entonces le ponía 2 R's, Américo, pero nunca antes se le había llamado así. Entonces esto es como una especie de maniobra que tiene interés simplemente anecdótico, pero se refiere a un nombre que es bastante importante para todos nosotros. Esto es una primera parte. Quiero anotar además que Colón nunca aceptó que había llegado a un nuevo continente, hizo firmar a sus tripulantes de que no, de que era parte de las Indias, de Asia, de Catay, de China. Sin embargo, antes de la última expedición de Colón, ya había un mapa disponible, que es el mapa de Juan de la Cosa, que es del 1500, en donde aparece Cuba como isla, cosa que Colón negaba. Y este mapa es bastante sintomático porque en el lugar donde estaría la Costa Rica, o sea, donde está el oro, digamos así, en ese lugar le pusieron una imagen de un santo. O sea, el mapa no podemos ver todo el mapa, vemos una parte del mapa, pero la parte que nos interesaría ver, que es la parte donde es Nicaragua, Costa Rica, y donde está el oro, en donde había el oro, en esa parte está tapada por una efigie, una imagen de un santo, San Cristóbal. Si bien no es tan importante, es una curiosidad histórica que también muestra cómo se fue construyendo los mitos de la historia.